¿Somos una democracia? Bueno, si usted analiza constitucionalmente e institucionalmente, diríamos que sí, pero me parece que cada vez creemos menos en ella. Emocionalmente, institucionalmente somos una democracia, emocionalmente creo que no. Una de las cosas que mencionaba yo al principio fue lo que declaró ayer la doctora Mirta Vázquez, diciendo que el presidente está dispuesto a transparentar sus reuniones. Gracias, qué honor, no merecemos tanto afecto. ¿Cómo? Y ahora dice otra cosa además, que lo tengo acá anotado. Si el Congreso quiere explicaciones, corresponde llamarme como primera ministra. ¿Qué? ¿What? ¿Cómo corresponde llamarme? No, señorita, doctora, disculpe, pero a mí sus explicaciones no las quiero yo. Las quiero al presidente de la República. ¿O el presidente es Dios? El presidente es Dios, doctor. Estoy con el doctor José López Viera, abogado constitucionalista, y de pronto vas a tener que ser teólogo constitucionalista. ¿El presidente es Dios? ¿Qué tal? ¿Cómo está usted, doctor? Don Chema, un gusto saludarlo y a toda la teleaudiencia. Bueno, en realidad no es Dios. Es la más alta autoridad del Estado y se debe al pueblo y se debe, obviamente, transparentar todas sus conductas desde el primer día que él asume el más alto cargo de la nación. Ahora, lo tenemos, corríjame, blindado al presidente legalmente. Bueno, el blindaje es, ojo, por una cuestión de delitos. Okay. De delitos, no de cuestiones que tengan que ver con conductas éticas o el mal desempeño en el cargo. Ya. Eso hay que tenerlo muy en claro. Pero ahí, cuando se dice eso, dicen, no, usted está atentando contra la gobernabilidad. Lo de la conducta ética es una cuestión subjetiva, es política, o sea, no hay ningún control que se pueda ejercer sobre el presidente. Bueno, en realidad de parte del Congreso ni de parte de la prensa tampoco. No. Esos comentarios incurren en una ignorancia política, porque en realidad la figura de la vacancia por incapacidad moral es un impeachment que nosotros hemos importado del derecho extranjero y básicamente de los Estados Unidos de Norteamérica. Claro. Y ojo, allí ni siquiera, te lo digo, ni siquiera la Corte Suprema de los Estados Unidos ha tenido en ningún momento, en los 4 impeachment que en Estados Unidos ha hecho en 200 años, ha tenido algún pronunciamiento diciendo de que eso es ilegal, que eso es arbitrario, que eso es abusivo. Se supone que dentro de las reglas del marco de la democracia y de la política hay ciertas situaciones para justamente fiscalizarse entre los diversos órganos e instituciones. Estamos a punto de recibir un dictamen de un juez prohibiéndole al Congreso eso. Mira, eso significaría dos cosas. Primero, eso, si el juez hace esto, sería un atentado contra la democracia. Y en segundo lugar, sería judicializar la política. Nos quejamos tanto de politizar la justicia y no estamos viendo que también se puede terminar judicializando algo que es eminentemente político. Y no se dice por una cuestión antojadiza o que lo diga yo, es una cuestión histórica y que los que conocemos derecho constitucional, teoría del Estado, sabemos muy bien que es así. Ahora, si me vienen con otras teorías de derecho constitucional que quieren crear o extender o simplemente manipular, entonces pues estamos mal, ¿no? Definitivamente. Estamos mal, pero hay un sector de la opinión que le parece esto bien. El señor Ayala, que ya en su momento vetó al Congreso en cumplir una ley que es elegir a los miembros del Tribunal Constitucional, esté a punto ahora de repetir la hazaña que le permitió en su oportunidad el premio mayor de ser ministro de Defensa, señores. Gol olímpico de Ayala, está el golazo, está a punto de ser el segundo. Están de penales. Yo creo hablando que de justicia penal. Yo creo que lo que está haciendo es simplemente siendo usado como un tinterillo, políticamente hablando, está devolviendo un favor. Y en tercer lugar, esa demanda de amparo, y se le dice con todos los argumentos constitucionales, no tiene pies ni cabeza, porque empecemos a recordar que el Tribunal Constitucional, cuando se interpuso una demanda competencial
por el expresidente Vizcarra anteriormente contra el Congreso, justamente por la cuestión de vacancia. Acuérdate que el Tribunal Constitucional declaró improcedente la demanda, y básicamente lo que el Tribunal Constitucional reconoce, y no solamente en esa sentencia competencial, sino en reiterativa jurisprudencia, es que la cuestión de la incapacidad moral es una figura eminentemente política y que tiene que ver con conductas, con mal desempeño en el cargo o por situaciones que no son idóneas para ejercer el más alto cargo de la nación, que es el que tiene el presidente de la República. Es un control político y hay que entenderse así. No podemos judicializar algo que es político. Está en otras constituciones también, en otros países. Por supuesto. Usted lo ha dicho claramente. Esto es una copia con otro nombre de una institución en los Estados Unidos, y a la Corte Suprema de Estados Unidos no se le ocurriría, pero ni por un pelo, intervenir diciéndole al Congreso: no puede hacer impeachment porque no me gusta. No puede hacer eso. Yo a veces escucho a algunos abogados, sobre todo algunos penalistas de repente, que piensan que el proceso político es un proceso penal. Y esto no es así. El debido proceso, por supuesto que se tiene que respetar, pero ¿cómo se respeta el debido proceso en un juicio político, en un impeachment? Primero, aprobando la moción, cumpliendo lo que establece el reglamento del Congreso, y además que el mismo presidente con su abogado ejerza su derecho de defensa. Es decir, que vaya a hablar, que vaya a esclarecer las cosas a través de la cual se le acusa que él tiene un mal comportamiento, que no tiene idoneidad en el cargo, o que de repente pues está teniendo una conducta que es antiética, ¿no? Eso. Se está diciendo que la vacancia que podría el Congreso ejercer no es un buen mecanismo de control político, entonces ya no nos queda nada. Estamos inermes ante un presidente todopoderoso. Y no solamente un presidente todopoderoso, sino que eso sería romper o quebrantar el equilibrio inherente a la naturaleza de la democracia. Sí, pero nos hemos olvidado del famoso equilibrio de poderes. Ya no se habla mucho de eso. Exacto. ¿No? Y no solamente... ¿Sabe lo que sabe? La palabra equilibrio de poderes ha sido reemplazada por gobernabilidad, principio de autoridad. Eso es dictadura siempre. Cada vez que se arguye ese tipo de cosas, atrás hay una mente totalitaria. Por supuesto, es una democracia pintada, ¿no? ¿Qué significa la gobernabilidad? ¿Qué significa la gobernabilidad? Que no te molestemos, hermano, para que puedas hacer lo que te dé la gana. Porque el pueblo me eligió, no, pues. No, es que definitivamente en una república no se... Obviamente es el pueblo, definitivamente. Y el equilibrio de poder se manifiesta en una fiscalización mutua y recíproca. No se puede decir con el discurso o con el pretexto de la gobernabilidad que hay un poder que va a someter a los otros y que no va a permitir que se controle. Y no solamente, ojo, tú has dicho algo importante, que esto de la gobernabilidad no solamente pasa por el control de los otros órganos del Estado, sino también directamente contra la prensa. Sí. Porque se acusa que la prensa está contribuyendo a la desgobernabilidad. Y eso desestabiliza, promueve, siempre se ha dicho eso. Exacto. Eso siempre se ha dicho. Cuando se constituye la Asamblea Constituyente, digo bien, presidida por ella de la Torre, hay un famoso decreto que se da por parte del gobierno militar que estaba retirándose ya, encabezado por Morales Bermúdez, que dice: la nueva Constitución deberá estar enmarcada, estoy haciendo un resumen, dentro de los parámetros de la revolución. Eso fue el texto. Allá de la Torre, en su discurso de asumir el cargo de presidente de la Corte, de la Asamblea, dijo: no aceptamos eso porque este es el primer del Estado, somos nosotros. El primer poder del Estado somos nosotros. Porque somos un poder elegido por el pueblo. Y un poder constituyente. Y no aceptó los famosos parámetros de la gobernabilidad, sería en este caso. Claro, porque lo que decía ella de la Torre era algo muy cierto. El poder constituyente es un poder omnímodo que manifiesta el poder. Exacto. Porque está representando el pueblo. Lo que pasa soberano. Es que el concepto de soberanía popular ya no se usa, doctor. Se ha perdido. O en todo caso se usa, pero para mal. Sí, se está tergiversando. Sí, pues vamos a plebiscitar todo. Claro, o en nombre del pueblo, el pueblo se quiere romper todo, y eso está mal, ¿no? El equilibrio del poder es una cuestión, una institución que
que acompaña y es inherente, consustancial a la estabilidad de una república. Si uno de los poderes termina aplastando o sometiendo a los otros, entonces ya no hablemos de democracia, se convierte esto en una dictadura con un maquillaje de democracia de nombre. Una fachada de congreso, partidos políticos, más o menos rascuaches. Oiga, esto es algo que efectivamente es bueno esto recordarlo. Pero para que funcione, como usted dice, la democracia tiene que funcionar las instituciones. Hay una que preocupa especialmente ahora, que tiene que ver con el universo de la justicia, que es el Ministerio Público. ¿Por qué digo esto? No sé si coincidirá o no. Da la impresión de que hay renuencia del Ministerio Público ante el tema Breña. Porque claro, en otros casos se ha actuado con diligencia para intervenir locales y cosas, muy bien. Pero acá ha dicho el doctor Tello, que es uno de estos fiscales importantes, que ocupa cabecera de periódico desde hace años, que no ve ningún indicio de penalidad de una posible comisión de delito y que por lo tanto ahí nomás queda el asunto. Bueno, yo creo que allí... A mí me parece extraño. Y a mí me parecería que si el Ministerio Público persiste en esa decisión, está dando muy mala imagen ante el pueblo. ¿Saben por qué? Por una sencilla y llana razón. La ley 28024, la ley de transparencia de gestión de intereses del Estado, claramente dice que cualquier tipo de reunión que se tenga con empresarios, proveedores o que concursen para licitaciones con el Estado, tienen que tener un registro de visita en las instituciones. Es lamentable que el presidente de la República salga a decir, no, son visitas de carácter personal y las visitas de carácter laboral en el Palacio. Eso no existe, eso es un absurdo. Si están yendo empresarios, están yendo congresistas, es obvio que se están tratando cuestiones laborales y eso tiene que tener un registro. Si no hay ese registro, entonces hay indicios de comisión de delitos. Y el Ministerio Público no puede decir, como órgano encargado de investigar el delito, que simplemente no hay ningún indicio. Las cosas son muy claras y sería lamentable que el Ministerio Público persista en esa situación porque está dando una muy mala imagen, ¿no? Tenemos una ley de transparencia en el Perú, efectivamente, claro. Y todos los actos del presidente se deberían poder ver en una internet. Por supuesto. Podríamos en este momento apretar una tecla y dónde es el presidente, qué agenda tiene, con qué personas va a hablar. El problema, Chema, del presidente de la República es que yo pienso que, no sé si lo están asesorando mal también o es una opinión de él. Él sale a dar un mensaje a la nación victimizándose, terrible, diciendo que no hay ninguna situación errada, no hay ninguna cuestión ilícita, pero él debe justamente salir y aclarar las cosas desde el inicio. Producto de que no quiere aclarar es que obviamente hoy día ya se haya probablemente por datos extraoficiales sobrepasado los votos para justamente aprobar la moción de la vacancia. Para convocarlo. Justamente porque como no habla, entonces obviamente va a tener que ir a hablar al Congreso y lógicamente ahí va a tener que dar las explicaciones del caso. El problema es que aquí esto de la victimización, esto de que yo soy y no le debo cuentas ni debo decirle a nadie, y el concepto trivial o superfluo del pueblo, eso obviamente está contraviniendo y socavando la institucionalización. Increíble. Yo lo que veo es que las repetidas alusiones al pueblo, exacto, como fuente de mi autoridad, son muy peligrosas. Porque como no sabemos qué está diciendo, porque la palabra pueblo se puede utilizar en cualquier sentido, se oculta algo, ¿no? Hay una canción cantada por Luis Alberto Morales que dice, cholo soy y no me compadezcas. Otros dicen, compadéceme por ser cholo. No puede ser. Exacto. Eso no puede ser. Eso ya pasó en el Perú. Claro. No podemos recurrir a esta cosa lacrimógena de compasión, porque lo que está pidiendo el hombre es que lo compadezcamos. No, pues, señor. No, y hay algo importante, ¿no? Yo creo que yo le recomendaría personalmente que él
como primer mandatario de la nación se ponga los pantalones y salga al frente y aclare verdaderamente las cosas como son. No esperar a que haya una moción de vacancia para recién ir o recién de alguna manera dar explicaciones. Él tiene que dar explicaciones desde el primer momento. Y el problema de él es que él ha cortado comunicación con la prensa, solamente habla con el que quiere hablar, el discurso de la victimización, y eso pues ya no funciona. En realidad socava la democracia. Hubo un incidente el otro día con un reportero me parece Willax, del canal Willax creo, que le preguntó sobre qué opinaba de la moción de vacancia. Sobre su renuncia. Sobre su renuncia, ¿podía renunciar o no? Y le dijo, está usted loco. Entonces ya, eso es una frase que, en fin, se pasa porque es una cosa coloquial, pero es muy peligroso que el presidente esté en ese nivel de cosas. Lo que pasa es que ahí él demuestra que no tiene los nervios, no tiene el carácter, justamente para, obviamente como primer mandatario, responder o actuar en situaciones de extrema presión, ¿no? Aparte que acuérdate que uno de los seis supuestos para pedir la vacancia es atentar contra la libertad de expresión, y ahí prácticamente lo que está haciendo es dándoles totalmente argumentos al Congreso de la República para que el día que él vaya le digan, oiga, su atentado a la libertad de expresión es eso, agarrar y maltratar a un periodista de la manera como usted lo ha hecho. Por más presión que usted tenga, usted tiene que demostrar en ese momento la cordura y los nervios, que tienen que ser inherentes también al presidente de la República. No puede salir y pegar, pues un poquito más y le pega al periodista. Sí, eso es una cosa muy peligrosa, ¿no? Porque ya vamos a psiquiatrizar la política, de la judicialización pasamos a la psiquiatrización de la política. Exacto. Vamos a ver cómo se desarrolla el panorama de aquí. El Congreso tiene que reunirse, creo, el 6 o el 7. Sí, el 6 se van a reunir para ya, obviamente, convocar a votación y ver si se alcanzan los 52 votos. Alcanzándose los 52 votos, se le notifica al presidente de la República dentro de los 10 días para que él vaya a hacer sus descargos con su abogado respectivo, ¿no? Y luego de ello se pasa a la votación para determinar si procede o no procede la vacancia. Ahí sí tenemos una mayoría calificada. 87 votos. 87 votos. Exacto. Que de alguna manera también refuerza la... tenemos una noticia en este momento. Tenemos una noticia urgente. Han elegido a Ferrero Costa, nuevo presidente del TC, durante la sesión del Pleno desarrollada el día de hoy en su sede de San Isidro. Bueno, lo conozco a Augusto desde hace muchos años. Fui alumno de su padre. Y, en fin, me valgo un poco de la amistad para desearle muy buena suerte. Creo que es una buena elección, a gusto, y creo que muchos estamos contentos. Muchos estamos contentos. Además, tal como me aclara nuestra directora, Judy, es el único que tiene mandato vigente. Todos los demás están sobregirados ya. Exacto. Esa es otra cosa también, ¿no? Exacto. Muy rara. Mira, Chema, puede ser posible? ahí también quiero hacer una tingencia, que el Perú está pasando por una seria crisis política aguda, no solamente es del Ejecutivo, sino también del Parlamento, y eso se tiene que corregir. Por ejemplo, esto de la elección de magistrados del Tribunal Constitucional, que debió darse ya hace mucho tiempo, porque si no también resta legitimidad al Tribunal Constitucional, que es el primer órgano en interpretar y en efectivizar el Estado constitucional en todo país. Sí. Magistrado José Luis Ardón ha sido elegido el vicepresidente, y la que fue hasta ahora presidenta, la doctora Marianela Ledesma, directora general del Centro de Estudios Constitucionales. Bueno, esperemos que completemos los cargos que ya se han vencido. Bueno, en realidad el cargo de vicepresidente y directora, como verás, no va a durar mucho porque ya ellos tienen cargos vencidos. Exacto. Por los plazos. Exacto, por los plazos.
Exactamente. Ahora, quiero dar una última idea fuerza. Sí, por favor. Que hay que entender, Chema, y quiero que entienda la teleaudiencia, que la vacancia por incapacidad moral es un juicio político y que no es de carácter justiciable y que no tiene que ver con delitos, tiene que ver con el mal desempeño en el cargo por conductas antiéticas o conductas que no son idóneas para ejercer la presidencia. Y eso existe en todos los países y desde su origen en los Estados Unidos así fue y nadie ha refutado eso. Sería un craso error que alguien refute o alguien quiera modificar o tergiversar esta figura que es inherente al sistema democrático. A ver si otro día desarrollamos un poquito los casos americanos de por supuesto, claro, por supuesto. El de Nixon, que fue el más sonado. Bueno, el caso de Nixon es tremendo. Y el de Bill Clinton. Y el de Clinton. Exacto. También, ¿no? Para que la gente entienda un poquito de que no vivimos en otro planeta acá. Por supuesto. Sino que estamos en un mundo pues en el que funcionan estas cosas. Exacto. Y nadie se rasga las vestiduras por eso. Exacto. Claro, dramatizamos demasiado. Sí. Esto es un golpe. ¿Cómo golpe, señor? No, está muy mal enfocado. ¿Cómo vas a decir que eso es golpe? No saben lo que es, que los jóvenes no saben lo que es la palabra golpe. Ellos no han visto golpes. Hay que un poco culturizar políticamente a la gente. No saben nada de historia, no saben lo que es un golpe. Exacto. Un golpe militar, un golpe... Hemos tenido muchísimos golpes en la historia del Perú. Bueno. Exacto. Doctor José López, muchas gracias. Muchísimas gracias a ti. Por su visita. Gracias a ti.